Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL King Porsche. Aquí les voy a contar qué pasó después de que Porsche se enteró que a King le gustaban los chicos. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. También les comento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro King Porsche. En otro video les conté cómo sucedió el primer beso de King y Porsche. En otro video también les conté sobre un accidente y en otro video les conté cómo Porsche se enteró la verdad de que a King le gustaban los chicos. Así que bueno, si aún no han visto esos videos, se los voy a dejar los links acá abajito en la descripción. Así que bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, como les conté en un video anterior, Porsche se dio cuenta que a King le gustaban los chicos, confirmó sus sospechas. Además, también se dijo a sí mismo que él había hecho algunas cosas mal, por ejemplo, de haberse quitado los pantalones frente a King. Porsche seguía pensando en King toda la noche y en su cabeza había imágenes persistentes, las cuales se proyectaban una y otra vez. Al día siguiente, Porsche se va a su universidad y cuando estaba regresando a la casa se choca con una camioneta color negra. De esta camioneta baja un hombre quien le dice de que Porsche tiene la culpa y que van a ir a la comisaría. Este hombre quería meterlo a Porsche a la fuerza a la camioneta, pero Porsche estaba muy confundido ya que básicamente él no tenía la culpa. Él tuvo que esquivar a la camioneta para que así no sucediera ningún accidente. Así que Porsche le dijo, yo no tengo la culpa, así que no voy a ir a ningún lado. Este hombre se acercaba cada vez más y más a Porsche para agarrarlo y meterlo a la fuerza a la camioneta. Fue ahí cuando aparece una persona y dice, ¿qué pasa, Porsche? Yo al voltear veo de que era Pig. El hombre de negro, al verlo a Pig, sube a su camioneta y se va. Realmente me quedé muy confundido. ¿Esto fue un accidente? ¿O tal vez estoy pensando demasiado? Le conté a Pig lo que había pasado y le dije de que era solamente un lunático. Y le pregunté qué era lo que estaba haciendo ahí. Pig me dijo de que había ido al 7-Eleven a comprar algunas cosas y un helado. Cuando ingresé a la casa, dejé la moto en el garage. Cuando estaba en el garage, me encontré con Kun, quien me dijo, ¿estás aquí? Estoy tan feliz. Esta moto que conduces es muy genial. Yo le contesté, sí, acabo de llegar. Pero él no parece interesado en mí. Empieza a observar la motocicleta. Entonces una voz de atrás se escucha. Kun, ¿dónde estás, Kun? Era su padre, Kun Kor, quien lo empezó a llamar a su hijo. Kun va de su padre y le empieza a regañar, ya que se dio cuenta que los guardaespaldas tenían trenzas y tenían los cabellos pintados con colores muy llamativos. Su padre le dice, ¿qué les hiciste? La voz era muy fuerte, pero su hijo ni siquiera se inmutó. Él le contesta, papá, es estilo gángster rudo, a lo cual empieza a reírse. Yo tuve que morderme los labios con tanta fuerza para poder contener la risa. Su padre le dijo, ¿acaso se creen loros? Él todavía tiene esposa e hijos. Le empezó a regañar a su hijo. Justo en ese momento aparece otra persona, quien empieza a burlarse de toda la situación. Él era el hijo menor, era King, era la primera vez que lo veía. El hermano menor empieza a burlarse del hermano mayor, así que empieza una discusión. Después de eso, Kun le dice a su padre si es que puede aprender a manejar la moto, a lo cual el papá me observa y me dice, ¿todavía te duele el brazo? Y yo le dije que no. Entonces me pide de que le enseñe a su hijo a manejar la moto en el jardín. Yo le decía, ve lentamente, no vayas en exceso de velocidad. Se lo advertí, pero no lo hice porque estaba preocupado por él, sino de que estaba preocupado por mi amada moto. En ese instante aparece el padre junto a sus hijos. Vi de que King está apoyado en un poste en la puerta principal, observando a Kun cómo conducía. Yo seguí mirando mi moto con total miedo, así que no me di cuenta cuando King apareció a mi lado y me dijo,
¿Tu brazo está curado? Yo traté de ignorarlo, pero sentí que su mirada me seguía observando. Y me dijo, ¿por qué te escondes de mí? Yo seguía actuando en silencio, pero sentí de que King me seguía observando. Observaba mis gestos. En ese momento, Kun gritó, ¿qué pasa con los frenos? ¿Dónde están los frenos? A lo cual yo le grité, frenos en mano, como una bicicleta. En ese momento, todos empezaron a reírse alrededor. «¡Eres un tonto!», le gritó su hermano menor. Mientras tanto, King seguía observándome y me sujetó el brazo. Me dijo, ¿por qué esto está tan rojo? Cada vez que estaba cerca de él, me ponía un poco extraño. Su toque me ponía la piel de gallina. Y él me preguntó, ¿es por mi culpa? A lo cual no contesté, pero quería de que él se sintiera culpable y que dejara de tocar mi cuerpo. En realidad, mi brazo estaba así por culpa de una persona la cual quería meterme a la camioneta a la fuerza. King me dijo, bueno, me haré responsable de lo que hice, y seguía sujetando mi brazo. En ese momento se escucha una voz la cual saluda a King y me da una gran sonrisa. Era Vegas. Vegas había traído unos documentos para una reunión la cual iban a tener el domingo. Kun, al observar de que Vegas estaba con nosotros, lo observó con una mirada amenazante y aceleró la motocicleta. Se le iba a ir encima, pero Vegas lo esquivó. En ese momento todos empezaron a reírse, ya que la camioneta había caído en la fuente y Kun estaba dentro de la piscina. Todos empezaron a reírse en todo el jardín. King, el hermano menor, le gritó, «Te lo mereces, te lo mereces». Y Kun le dijo, «Cállate, ¿acaso no deberías estar de mi lado?». A lo cual el hermano menor le contestó, «Bueno, yo te apoyo de lo que quieres hacerle a Vegas, pero no puedo evitar reírme de tu tontería». Los chicos empezaron a discutir. El padre dijo, «Ok, Vegas, ingresa a comer, ve a descansar». Antes de que todos ingresaran a la casa, Vegas se volteó y me miró y me dijo, «Porsche, hoy pasé por la taberna de ayer, donde comimos, y compré cerdo frito con arroz. Vi que te gustó mucho». Él sostenía una bolsa de comida y me la entregó. Yo la sostuve y le dije, «Gracias». En ese momento, Kim se dio cuenta que yo estaba conversando con Vegas y le dijo, «Tenemos que entrar». A lo cual Vegas me miró, me sonrió e ingresó a la casa con King. Después de eso, fui a recoger mi motocicleta. En otro escenario, dos personas estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo, «¿No puedes simplemente arrastrarlo al auto?». Se escuchó. Estas personas estaban muy enojadas. Uno de ellos todavía había planeado de que iba a atropellar a Porsche y que lo iba a arrastrar hasta el auto, pero no pudo, ya que su jefe había enviado a otra persona a que cuide a Porsche. «Tu jefe envió a alguien para vigilarlo. No puede hacerlo de esa manera. No puedo atraparlo fácilmente», dijo la otra persona. «Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿O acaso estás esperando de que King lo consiga primero?». «Yo no voy a esperar hasta entonces. Me lo comeré primero. Cuanto más lo quiere King, mi deseo de apoderarme de él y conseguirlo es 100 veces mayor». Esos labios sonrieron levemente. Entonces la otra persona dijo, «Entonces apúrate y haz algo. Agárralo y sepáralo del señor King», dijo el hombre de negro, frunciendo el ceño. Él odiaba a esa persona más que nada. Quiere una separación entre ellos dos. Quiere que el señor King se aleje de Porsche. En el cuarto de Kun, Porsche estaba con los guardaespaldas. Kun estaba muy enojado por todo lo que había pasado y estaba de muy mal humor. Entonces le dijo a Porsche, «Agarra a Vegas, agárralo. Ha venido solo, cuélgalo, hazle mucho daño». Pero Porsche no le hizo caso y dijo, «¿Por qué tendría que atacarlo si él es muy amable conmigo?». Esto escuchó Kun, el cual agarró las manos de Porsche y se lo llevó. «¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas?», gritó Porsche. Ingresó al cuarto de King y se lo dio. Y dijo,
te lo devuelvo, ya no lo quiero. Me voy con Pig, quien al verlo le dijo, ¿acaso no es encantador? Y Kun le contesta, quedarme con él fue muy divertido, pero me ha ofendido. Además, a Pig le gusta ver series más que a Porsche. Entonces, agarra a Pig y se lo lleva. Yo le dije, pero señor, realmente quería quedarme con Kun. Además, cuando Kim me miró, sentí la piel de gallina en todo mi cuerpo. En ese momento, Kun ya se había ido y me quedé solo con Kim. Realmente estaba muy incómodo. Además, cuando Kim me veía a los ojos, se me ponía aún más la piel de gallina. ¿Acaso quiere hacerme algo? ¿O acaso tiene sentimientos por mí? ¿Querrá apuntarme? Me pregunté a mí mismo. Entonces salí de la habitación y Kim me dijo, ¿a dónde vas? Yo le contesté, voy a sentarme afuera. Y él me contestó, siéntate en el sofá. A lo cual le dije, no, mejor me siento afuera. Una sensación de hormigueo palpitaba a través de todo mi cuerpo. Entonces Kim se levantó y puso la mano en la puerta y me dijo, si te digo que no te vayas, no te puedes ir. Yo le dije, déjame ir. Admito de que estaba muy asustado y desconfiado. Mi corazón latía rápido. Entonces le dije, déjame ir o si no, te patearé. Estaba tratando con mis manos de empujar su pecho. Podía sentir su aliento muy cerca de mi rostro. Y me dijo, ¿me tienes miedo? Yo cerré mis ojos e incliné la cabeza y lo empujé con mis manos muy fuerte, pero no podía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Le grité. Y Kim me llevó hasta el sofá. En ese momento le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Le dije. Suéltame, todavía estoy herido. Yo apretaba el sofá. Mi situación ahora parece la de una niña, la cual tiene miedo de perder algo. Kim, suéltame, le dije. Entonces él me dijo, Porsche, solamente voy a limpiar tu herida y te voy a poner una venda. Entonces le dije, yo lo puedo hacer, suéltame. Entonces Kim trajo un botiquín de primeros auxilios y empezó a curarme. En realidad yo estaba reuniendo muchas fuerzas para escaparme de él, pero las perdí, así que me quedé tranquilo esperando de que Kim me vendara la herida. Después le dije, ¿ya terminaste? En ese momento Kim baja la cabeza, sonríe y me da un beso en mi herida y me dice, mejórate pronto. Al ver esto me quedé muy sorprendido y aturdido. Entonces Kim dijo, ya está hecho. Me sonrió. En ese momento salí rápido de la habitación de Kim. Cuando estaba en el jardín me encontré con Pig y él me dijo, ¿qué pasa? Tu cara es muy sospechosa. ¿Acaso le tienes miedo a Kim? Me preguntó. Y yo dije, no puede ser. Rezo para que sea estéril, dije. Y Pig me contestó, ser estéril no importa. Él no puede quedar embarazado. Y empezó a reír. Otro día era domingo. Toda la familia iba a ir a un hotel de lujo al centro de la ciudad. Así que todos nos vestimos con ropa muy elegante. Yo tenía que ajustar mi apariencia. Uno de mis amigos me dice, usar ese traje y peinarte de esta forma te hace ver tan guapo. Cuando estábamos en el hotel me di cuenta de que varias chicas, las hijas de los empresarios, se quedaban mirándome. En el hotel me encontré con Vegas, quien me saludó con una gran sonrisa y empezamos a hablar. Justo en ese instante vino su hermano pequeño, quien le dijo que su papá lo estaba llamando. Entonces Vega se fue con su hermano. Cuando Vega se fue, sentí que una voz me habló y me dijo, ¿qué hablabas con Vegas? Me volteé y me sorprendí al ver de que Kim estaba con un rostro muy duro y le dije, no es asunto tuyo. Entonces él me dijo, no te acerques demasiado a la segunda familia. No lo hagas, me dijo Kim. Pasó un momento y un camarero me dio un vaso de whisky. Yo lo tomé porque pensé que una de las jovencitas de las hijas de los empresarios me lo había enviado.
Entonces lo tomé. Después de ello, el mesero me trajo otro vaso y también me lo tomé. En realidad yo no me pongo ebrio con 2 vasos, pero no quería de que Kim se dé cuenta de que estaba tomando en el hotel. Después de haber tomado esos 2 vasos, me sentí muy mareado, me sentía mal, sentía de que el mundo giraba a mi alrededor. Entonces Pig me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y me dijo, siéntate. Yo le dije, no, estoy bien, voy a ir al baño. Cuida de Kim. Cuando me estaba dirigiendo al baño, los síntomas empezaron a cambiar. Ahora sentía un calor que fluía dentro de mi cuerpo y me hacía sentir muy incómodo. Cuando llegué al baño me cerré con llave. También me di cuenta de que la parte de abajo de mi pantalón se había puesto muy rígida y me sentía muy incómodo. Me dolía todo el cuerpo. Entonces vi una sombra de una mujer la cual me estaba besando y me sentí un poco extraño, ya que después el rostro de la mujer cambia al rostro de Kim, quien después me estaba besando. Me siento cómodo y lo disfruto. Después mordí mi boca con mucha fuerza para no tratar de pensar en eso. Mi cuerpo estaba empapado en sudor por el calor. Después sentí de que alguien golpeaba la puerta con mucha fuerza y escuché la voz de 2 personas, quienes decían, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y seguían pateando la puerta. Estas personas derribaron la puerta y me llevaron con ellos a un lugar el cual no sabía dónde. Después aparecí en una cama. No sabía qué estaba pasando. Estaba muy confundido. Una persona se acercó y sentí el olor del perfume, un olor familiar, y dije, ¿Kim? Pregunté. Esa persona me dio una bofetada y me dijo, cuando estás conmigo no tienes derecho a decir su nombre. La persona de traje negro dice que no es Kim. Entonces, ¿quién es? Me pregunté. Esa persona abrió mi camisa y vio las marcas las cuales tenía en mi cuello y dijo, parece que te lo hizo bien, así que te borraré esas marcas. Cuando terminó la oración, empezó a besar mi cuello. Yo pude sentir cada toque de él, lo cual mi cuerpo respondía y se sentía mejor. Sus toques, sus besos continuaban mordiéndome mis labios, pero esto era de una manera muy agresiva. Por otro lado, Kim estaba buscando a Porsche y le preguntó, ¿lo encontraste, Pig? No, señor, no lo encontramos. No puede ser. ¿Por qué siempre causa problemas Porsche? En ese momento le dije de que vean las cámaras de vigilancia para poder descubrir dónde está. Las cámaras muestran de que Porsche estaba inconsciente y lo llevaron al 8º piso. Entonces me dirijo al lugar. Cuando estaba yendo me encontré con Vic, quien me dice, señor, su padre lo llama, venga conmigo, y me toma del brazo. Yo le dije, suéltame Vic, a donde yo voy no es asunto tuyo, le grité. Entonces me subí al ascensor. Estaba muy preocupado, mis emociones se dispararon y solamente pensaba en Porsche. Y bueno, con esto terminamos el video. ¿Dónde está Porsche? Vemos de que Kim está demasiado preocupado, así que bueno, yo aquí llorando porque se lo llevaron y le están haciendo cosas muy malas, como ustedes pueden ver. Así que bueno, con esto terminamos el video y en el próximo les cuento qué es lo que pasa más adelante. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme acá abajo su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Así que bye bye, cuídense mucho.